Hola, ¿qué tal, Joel? Buenos días. Buenos días con todos. Vamos a iniciar el tema de hoy, ¿ya? Es nuestra última clase, me he enterado acá, me tiene una mala noticia de Mayumi que me ha dicho que la última clase, profesor, porque me han cambiado ahora. Sí, bien, pero bueno, no le enseñaré, pero no dejaré de ser su profesor, ¿no? Cualquier duda, cualquier pregunta, la hacen comunicar a Mayumi y yo, con mucho gusto, le estoy alcanzando la respuesta, ¿ya? Nos podemos comunicar así por WhatsApp con Mayumi, ¿ya? Bien, vamos a hablar del Estado. Bien, y las siguientes semanas ya ustedes van a ver el Poder Legislativo, Ejecutivo Judicial, los órganos autónomos, los gobiernos regionales locales, y el curso ya estaría terminándose, jóvenes, con Defensa Nacional, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres y el régimen de excepción, que es el estado de sitio y el estado de emergencia. Bien, el Estado es una sociedad que se ha ido formando a partir del siglo XIV, final del siglo XIV, inicio del siglo XV, jóvenes, Europa. La constitución de los estados en el mundo exigieron una organización bajo una base territorial, un grupo de personas unidas por un vínculo en común, unas normas legales, unas normas jurídicas, reglas claras, y que esa organización del Estado va a estar encabezada por un gobernante, no solamente elegido por el pueblo, de repente puede ser un rey, una reina, ¿no? Un Estado islámico, un Estado religioso, un Estado democrático, etcétera, etcétera. Pero todos los estados tienen una razón de ser, que es un estado de bienestar, un estado donde se va a exigir en el estado, ¿no? Una protección bajo un poder en ese territorio. Y el Estado va a exigir a las personas también ciertos deberes, ciertas obligaciones. Entonces, el Estado vendría a ser una sociedad que se va a formar bajo principios legales, principios políticos, administrativos, donde lo que va a exigir el Estado es el imperio de las normas, ¿no? El imperio de la ley, por decirlo así, pero también el Estado va a buscar alcanzar el bienestar general. Bien, ahora entramos de frente a la Constitución Política del Perú, que nos dice: la República de Perú es democrática, social, independiente y soberana. República, viene la palabra res, pueblo, la cosa del pueblo. En una república, a diferencia de una monarquía, la república es el reconocimiento de los derechos políticos de los ciudadanos, es que el ciudadano tiene derecho a la participación y el control ciudadano. El ciudadano tiene la capacidad de llegar al poder en una república, a diferencia de una monarquía que el poder se va a heredar generación tras generación por linaje de sangre, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero en una república, cuando dice la cosa del pueblo, interés del pueblo, es que se reconoce a ese ciudadano como un ser político que va a tener la posibilidad de ejercer el derecho al voto, ejercer la posibilidad de ser un candidato. Ahora, esa República del Perú, que es democrática, democratos, el poder emana del pueblo, eso dice la Constitución. El poder emana del pueblo y quien ejerce el poder lo hace con las responsabilidades y las limitaciones que la Constitución y la ley lo determinan. Ninguna persona, grupo de personas, Fuerza Armada, Policía Nacional pueden arrogarse ese poder. Si lo hacen, o sea, si se atribuyen, si se apoderan de ese poder que emana de la voluntad popular, estarían cometiendo el delito de rebelión o sedición. Entonces, es una república democrática, porque el poder emana del pueblo. Bien, es social. Y ese viene la propia concepción del estado de bienestar, ¿no? O sea, es social porque el Estado lo que va a perseguir es el bien común, el bienestar general de la sociedad. Es independiente porque hemos decidido romper los lazos, los yugos, ¿no? Que nos dominaron, no como Estado, sino como una colonia, ¿no? Somos independientes porque ya no aceptaríamos injerencias de gobiernos extranjeros, ¿no? En la intromisión de las políticas internas del país.
Somos independientes por la voluntad popular de los pueblos. Eso lo dijo San Martín de Porres, ¿no? Y somos soberana porque tenemos la capacidad de autogobierno. Somos soberana porque tenemos esa capacidad de gobernarnos a nosotros mismos. ¿Se entendió? Somos soberana porque tenemos esa capacidad de trazar nuestras rutas, nuestros caminos como país. ¿Sí? Bien. ¿Continuamos? ¿Continuamos, jóvenes? Bien. ¿Y cómo es su forma de gobierno? Su forma de gobierno es unitario. Y somos unitarios porque no somos un país federal. Somos unitarios porque desde el punto de vista jurídico, una norma es imperativa a lo largo y ancho del territorio nacional. El sueldo mínimo es igual en Piura que en Tacna. La ciudadanía se ejerce a partir de los 18 años en todo el país. Pero si fuéramos un gobierno federal o federativo, cada gobierno regional tendría distintas normas legales. Por ejemplo, de pronto en Tacna la ciudadanía se ejerce a los 19 años y en Lima a los 18. Estados Unidos, profe, ¿cuánto es el sueldo mínimo en Estados Unidos? Depende de cada estado, joven. Profe, la ciudadanía de Estados Unidos, ¿desde cuándo se ejerce? En la mayoría de los 18 años, pero hay tres estados de los Estados Unidos que se ejerce a los 21 años. Entonces, somos federativo porque desde el punto de vista jurídico, ¿no? El poder emana, es uno indivisible y emana a lo largo y ancho del territorio nacional, ¿sí? En cambio, no somos federales. Bien, y su forma de gobierno es representativo. El pueblo elige a sus gobernantes para que estos representen y busquen el bienestar de todos, para todos. O sea, desde el punto de vista de la forma de gobierno, ¿qué implica la representatividad? Que como el poder emana del pueblo, ese poder se hace a través de las elecciones generales. Pero estos gobernantes que son elegidos no toman decisiones en función al bien común, al bienestar general. Entonces, las políticas públicas adoptadas y aprobadas por el Estado, lo que deben buscar es el bien común, el bienestar general. Y somos descentralizados, si bien es cierto, el poder es uno indivisible, dice la Constitución, pero tenemos una política de Estado que consiste en desconcentrar el poder, compartir el poder. Y se comparte el poder a los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Entonces, esa desconcentración del poder, ¿no? Exige que el poder que se concentraba normalmente en Lima, ahora se reparta a las regiones y a los gobiernos locales, ¿no? Entonces, el gobierno nacional, ¿no? Te recuerdas de que el gobierno se divide en tres niveles: gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. Este gobierno nacional está desconcentrando, está compartiendo competencias de tres tipos: económicas, políticas y administrativas a los gobiernos regionales y locales. Hace 20 años, por ejemplo, si tú querías sacar un brevete para conducir auto motorizado, era el Ministerio de Transporte y Comunicaciones la única entidad del gobierno nacional que daba ese permiso. Hoy ya no, hoy dan las regiones, hoy dan las municipalidades. Hay una desconcentración en las competencias administrativas, jóvenes. Ahora, y se rige bajo el principio de la independencia y separación de poderes. El poder no se puede concentrar en un solo poder ejecutivo, sino hay un principio de la separación de poderes, que es un elemento básico de la democracia también. ¿Sí? Bien, jóvenes, ¿hasta aquí alguna pregunta? Hay competencias en salud, competencias en educación, que el gobierno nacional ha compartido a los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Bien, muy buenos días con todos. Bien, siguiente. Ahora, profesor, ¿cuáles son los elementos del Estado peruano? Son cuatro los elementos.
¿Cuáles son? La población, que es el elemento humano, son más de 33 millones de peruanos ya, y que nos une algo en común, dice la teoría, ¿no? Puede ser la lengua, la religión, las costumbres, la tradición, el territorio, ¿no? El anhelo como patria, como país, de crecerlo, hacerlo crecer, desarrollarlo, pues algo en común. Pero ahí vienen también ciertas teorías del Estado, ¿no? Que dicen, pues, la nación no solamente es uniforme, sino tenemos cierto tipo de diversidad. Entonces, en el Estado peruano puede haber varias naciones. También es cierto. Tan cierto es que Bolivia, por ejemplo, cambió su nombre. Hoy se llama la República Plurinacional de Bolivia en reconocimiento a esa diversidad étnica, a esa diversidad cultural que tiene Bolivia. Bien, esta nación se asienta a un espacio geográfico llamado territorio. Entonces, ¿qué es el territorio? El territorio es el espacio geográfico que, según nuestra Constitución, es inviolable e inalienable. No se puede transgredir, inviolable. Nadie puede transgredirlo si no hay permiso preso. O sea, la Fuerza Armada extranjera no puede entrar sin consentimiento del país. Que por si acaso, quien autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional es el Congreso de la República. Pero ¿qué pasaría si hay un avión Kafir, ¿no? Ecuatoriano que ha entrado y ha violado espacio aéreo? Pues le corresponde a la embajada peruana o al Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Emitir, pronunciarse protestándose de esa violación. Profe, pero si la violación de ese espacio aéreo es recurrente, corresponde defender la soberanía, ¿no? Con nuestros MiG-29, ¿no? Bien, siguiente. ¿Hay preguntas? ¿Preguntas? Sí, a ver, vamos a leer, ¿ya? Hay una pregunta por ahí, dicen, profesor, con respecto a lo representativo, también es descentralizado, ¿verdad? Ah, claro, pues el alcalde es un representante, el alcalde, las municipalidades son canales de participación vecinal y eso también es representativo, igual que los gobiernos regionales, ¿sí? Bien, ahora, como el territorio es un elemento que comprende el espacio geográfico, ¿qué comprende el territorio? El suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio geográfico muchísimas gracias, y el espacio geográfico que cubre ese suelo, subsuelo. ¿Ya? ¿Qué comprende, jóvenes? El suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, que son las 200 millas de grado, mar de grado también se llama, y el espacio geográfico que cubre. Eso comprende el territorio peruano. No hemos firmado con BEMAR, la Convención del Mar propuesto por Naciones Unidas del año 81, 82, Perú no lo ha firmado. Firmar con BEMAR significa tener 12 millas marítimas nada más. Estaremos renunciando a 188 millas. Entonces, Perú tiene 200 millas, igual que Chile, igual que Ecuador. ¿Eh? Muy bien. Siguiente. Otro elemento del Estado es el gobierno. ¿Y qué es el gobierno? La organización jurídica y el ordenamiento jurídico. O sea, cuando hablamos del gobierno estamos hablando de dos cosas. De las miles de entidades públicas que tiene el Estado peruano, desde el gobierno nacional, que son los ministerios, el Congreso, el Poder Judicial, los órganos autónomos, los organismos descentralizados del Poder Ejecutivo, INDECOPI, INEI, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, que son las municipalidades, y que en INES trabajan funcionarios y servidores públicos, ellos forman el gobierno. ¿Sí? Entonces, ese gobierno vendría a ser la organización del Estado, que está conformado por 1,5 millones de servidores y funcionarios públicos. ¿Sí? Y el tercer elemento es la autoridad, es la soberanía, ¿ya? Que es la capacidad y la potestad que tiene el Estado, que tiene el poder
de ejercer esa autoridad en el territorio y que va a ejercer, no que las normas sean imperativas, o sea, que las normas legales sean obligatorias acatarlas. A eso le llamamos gobierno. Muy bien. Siguiente. Bien. Preguntas, jóvenes, preguntas hasta aquí, por favor. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Lo que quiero es saber quiénes son los que pueden defender la frontera. Bien. Ante una invasión extranjera, ante una invasión extranjera es la Fuerza Armada. No son los ronderos, no son los tirapiedras, no son no, la barra, no, no es la policía, no, la Fuerza Armada. Ahora, ¿y cuál es el rol de cuál es el rol de un momentito, ya? Este es el segundo, creo. Aló. La Policía Nacional de Perú se va a encargar de proteger, vigilar las fronteras. Mira, hoy Maduro ganó, 6 años más de Maduro ganó en Venezuela. Se espera la migración venezolana a Perú. Entonces, Perú le está exigiendo visa ahora al venezolano. Entonces, de repente, por ahí va a haber problemas en la frontera, porque van a querer entrar a las fuerzas sin visa. Entonces, lo que va a pasar, ¿qué cosa es? Que se refuercen las fronteras. Entonces, ¿quién tiene a cargo la vigilancia de las fronteras? La Policía Nacional de Perú. Aparte, el orden interno, la protección de la propiedad privada y pública, la protección a la ciudadanía, combatir la delincuencia, son funciones de la Policía Nacional. Pero ¿quién va a defender la soberanía frente a ataques extranjeros? Las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Bien, deber del Estado, defender la soberanía nacional, defender nuestros intereses, defender nuestro patrimonio, nuestro territorio, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. El Estado es un garante de los derechos humanos, ¿ya? El Estado es un garante, supervisor, y el Estado se compromete a castigar, a enjuiciar a los autores que violen derechos humanos. Los militares se pueden bajar a un chamo si trata de entrar a la fuerza. No, jóvenes. Hay derechos humanos, jóvenes. Sí. Ya, siguiente. Proteger a la población de amenazas contra su seguridad. El Estado peruano tiene como un deber primordial del artículo 44 de la Constitución proteger a la población que podría amenazar afectar su seguridad. Por ejemplo, crimen organizado, el cambio climático, desastres naturales, epidemias, etcétera, etcétera. Por eso hay situaciones donde el Estado dice estado de emergencia. San Juan de Lurigancho estuvo en esta emergencia, o no sé si está todavía. Está emergencia en todo el país por pandemia. Eso tiene un fundamento constitucional. Un deber del Estado es proteger a la población. Promover el bienestar general del país, basado en el desarrollo integral de la patria y la justicia. O sea, el Estado debe promover condiciones básicas elementales para que nosotros tengamos un bienestar, un confort, seguridad, infraestructura, educación, salud, justicia, ¿no? Eso es el Estado, basado en el desarrollo integral del país y en la justicia. Establecer y ejecutar políticas de frontera. Las fronteras son olvidadas generalmente, jóvenes, ¿no? Entonces, un deber del Estado es promover y ejecutar políticas de frontera y la integración de los países, especialmente latinoamericanos. ¿Ya? Muy bien.
Continuamos. Siguiente. El derecho a la insurgencia. ¿Ya? Dice así, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni quien ejerce y asume funciones públicas arrogándose el poder, porque el poder emana del pueblo, la democracia. Entonces yo, tú y todo el salón nos armamos con fusiles, ametralletas y un tanque por ahí y vamos a irrumpir Palacio y la sacamos a la presidenta un golpe de Estado. Eso, eso es un golpe de Estado, joder, ¿no? Entonces, nadie obediencia a un gobierno usurpador. Entonces, ¿qué pasaría si se impone un gobierno por dictadura? Profesor, la población civil tiene derecho a la insurgencia en defensa de la constitucionalidad. Entonces, puede que en Latinoamérica y en el Perú especialmente, los presidentes entren por democracia, vía democráticamente, pero en el camino se convierten en dictadores. Entonces, ahí también se está rompiendo el principio de la legalidad, de la constitucionalidad. En ese caso, cuando se rompe el Estado de Derecho, la población civil tiene derecho a la insurgencia. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. ¿Sí? Quien hace eso, quien se arroga el poder o asume funciones públicas arrogándose el poder, comete delito de rebelión o sedición. La rebelión es desconocer el poder democrático del gobernante y deponerlo, sacarlo del poder. Es el golpe de Estado. ¿Sí? Eso dice la Constitución. Ahora, habría que ver la Constitución de Chile, Argentina o Brasil, México, para ver si también hay un derecho de insurgencia. ¿Ya? Así es. Estoy hablando solamente de la Constitución peruana, nada más. Muy bien. Ahora, profesor, otros aspectos. ¿Cuáles son los idiomas oficiales? Recuérdense, ¿qué es el derecho de insurgencia? El derecho de desacatar, desobedecer, que tenemos solamente la población civil en el caso cuando se rompe la legalidad, cuando se rompe la constitucionalidad de los actos del gobernante. O sea, cuando el gobernante se vuelve tirano, cuando el gobernante rompe el principio de separación de poderes, cuando el gobernante intenta menoscabar los derechos fundamentales de las personas, entonces tenemos, ¿qué cosa? El derecho a la insurgencia. Porque el poder emana del pueblo, jóvenes, y el gobernante tiene la obligación de gobernar de acuerdo a los parámetros constitucionales y legales. ¿Sí? Es un principio del Estado de Derecho. Si se rompe ese principio del Estado de Derecho, entonces la población civil tiene derecho a la insurgencia, que es desacatar, desobedecer ese gobierno usurpador. Bien, ¿cuáles son los idiomas oficiales? Son idiomas oficiales el castellano, y en la zona no predominen quechua aymara y demás lenguas aborígenes. ¿Sí? Muy bien. Ahora, el Estado promueve la educación bilingüe intercultural, dice. Bilingüe significa que si se crea un Estado, un idioma oficial, un idioma no originario, pues la educación debe ser bilingüe allí. Los niños tienen que aprender a hablar y escribir en su propio lenguaje originario. E intercultural, pues que la educación reconozca la diversidad, respete la diversidad, ¿no? Promueve un ambiente democrático, de igualdad, de horizontalidad, de intercambio. Eso es, ¿no? Intercultural. Bien. También nos dice que la defensa jurídica de los intereses del Estado está a cargo de los procuradores públicos. O sea, el procurador público es aquel abogado del Estado que va a defender a los intereses del Estado. Tenemos procuradores públicos en los ministerios, en las municipalidades, en los gobiernos regionales, etcétera, etcétera, ¿no? Ellos definen la parte civil. Ellos piden, por ejemplo, una reparación a favor del Estado. ¿Ya? Siguiente. Nacionalidad, no. Ya. Vamos por acá. Ahora tenemos el Estado de Derecho.
¿Qué es el Estado de Derecho? Un principio de gobernanza, donde todas las personas, tú y yo, instituciones, entidades públicas y privadas, incluso el propio Estado, están sometidas al imperio de la ley. Entonces, ¿se rompe el Estado de Derecho cuando hay corrupción? Claro que sí. ¿Se rompe el Estado de Derecho cuando nosotros, por ejemplo, violamos la ley? Claro que sí. ¿Se rompe el Estado de Derecho cuando el gobernante infringe la Constitución y la ley? Sí. Pues un Estado de Derecho es andar más recto que una culebra, ¿no? O sea, andar recto, ¿no? Tener siempre presente la legalidad de nuestros actos. Es un Estado de Derecho. Ahora, ¿cuáles son los elementos necesarios para un Estado de Derecho? El imperio de la ley, ¿no? El imperio de la ley. La ley como una expresión de voluntad general. División de poderes. Recuerden que nosotros tenemos un principio que la independencia y separación de poderes es un elemento democrático, es un elemento especial de democracia y es un elemento del Estado de Derecho, jóvenes. Legalidad en la administración pública. O sea, incluso dice, ¿no? El propio Estado debe estar sometido al imperio de la ley. No es que yo soy gobernante, tengo el poder absoluto, olvídate. El poder está limitado por la propia Constitución y la ley, y eso es Estado de Derecho. Y si el gobernante infringe la ley, ahí está el Poder Judicial, suficiente control judicial en los actos del gobierno. Eso es un principio de Estado de Derecho. Y también, como no olvidar esto, ¿no? Los derechos y libertades fundamentales. O sea, dentro del Estado de Derecho también está el respeto irrestricto sobre los derechos humanos. Bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Porque terminamos a las 12:30. Falta 12 minutos. Bien. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, durante el estado de emergencia, el habeas corpus de Las amparo, garantías ¿todo eso no se se cancela? suspenden. Por ejemplo, ¿no? En estado de emergencia, como el COVID-19, yo salí a botar mi basura a la esquinita, porque el camión me iba a venir, pero como estamos en toque queda, me levantaron, me llevaron a la comisaría. Entonces mi esposa, ¿te podría interponer una acción de habeas corpus? Claro que sí. No se suspende. Lo que se va a suspender en un estado de emergencia son derechos fundamentales como la libertad de transitar libremente, la libertad de reunirse pacíficamente sin armas y también se va a suspender la inviolabilidad domiciliaria, ¿ya? Pero las garantías no quedan suspendidas. Sí, 2:30, ¿no? Allá, abajo. Tercer piso. Allá, santo Dios. Ya. Uno, marquemos, por favor. El Estado ejerce su actividad empresarial con el fin de promover la economía en el país, prestar servicios públicos y alcanzar los objetivos de desarrollo. El anterior párrafo está contemplado en el título de la Constitución, el régimen económico, ¿ya? Dos, el pueblo elige a sus gobernantes para que ejerzan el poder en su representación. Sin embargo, ejercen el poder con las limitaciones y las responsabilidades que la Constitución y la ley lo establece. Nos está diciendo que el pueblo elige a los gobernantes. Claro que sí, porque el poder emana del pueblo. Democracia, ¿no? Dos, Ecuador. Tres, los tratados internacionales son aprobados por el Congreso de la República en lo que se refiere a derechos humanos, soberanía nacional, defensa nacional, obligaciones financieras del Estado, ¿no? Tratados tributarios. Vuelvo a repetir, los tratados internacionales son aprobados por el Congreso de la República en lo que se refiere en derechos humanos, temas que comprendan soberanía y defensa nacional, obligaciones financieras del Estado y temas tributarios. Pero el presidente puede celebrar tratados, claro que sí, joven, pero no de los que versan lo que expliqué anteriormente. El presidente no puede celebrar tratados de derechos humanos, pero sí puede celebrar, por ejemplo,
En temas de educación, en temas de investigación científica, sí puede hacerlo. Entonces la respuesta 3 es dedo, ¿no? Tres dedos. Cuatro, hemos, nos hemos enterado que buques chinos están sacando nuestro Jurel y Bonito dentro de las 200 millas de Grau, que forman parte del territorio peruano. A ver, marquemos las cuatro. Muy bien, ¿no? La cuatro, Ecuador, ¿no? Ecuador. Muy bien, Juanes. Ecuador. Cinco. Rosaura está mirando el documental de un medio previsivo y acerca de la Constitución y dice, ¿cuál será un deber primordial del Estado? ¿Cuál será? Y lo tenemos por aquí. Defender la soberanía nacional. Cinco, casa. Seis, es el encargado de proteger a la familia y promover el matrimonio, reconociéndolo como instituciones naturales y fundamentales de la sociedad. El Estado reconoce a la familia y el matrimonio como instituciones naturales de la sociedad. El Estado peruano, seis dedos. Siete, no es un deber del Estado. A ver, ¿cuál no es un deber? Lo tienes en PPT, te lo estoy presentando. Casa, muy bien, siete, casa. Ocho, si tenemos un gobierno que rompe el principio del Estado de Derecho, ¿qué hacemos nosotros, tú y yo, la población civil, cuando se rompe la constitucionalidad, cuando los actos del gobierno son ilícitos? El derecho a la insurgencia, muy bien. La población civil tiene derecho a la insurgencia. Bien, ocho casas. Nueve, dedo, ¿no? Nueve dedos, muy bien. Dedo, perfecto. ¿Ah? Diez, a ver, marquemos las 10, 11 y 12. A ver, le doy 3 minutitos. A ver, marquemos, por favor. 3 minutitos un minuto por pregunta, son 3 minutitos. A ver, marquemos. Ya. Dice así. Y dice así. En el Perú, por ejemplo, se cuenta con una democracia representativa y se tiene tres poderes del Estado. En otros países democráticos de la región latinoamericana se repite este modelo.
Aunque hay algunos países que poseen más de tres poderes, estos poderes están dentro del título de la Carta Magna de la estructura del Estado, ¿no? De la estructura del Estado. 10 dedos, 10 dedos. Siguiente, 11. El bienestar general es la tranquilidad y confort, ¿no? Que tiene la población al disponer de los elementos suficientes para satisfacer sus necesidades vitales. O sea, el cabezón de la pregunta me está diciendo, el bienestar general es la tranquilidad y el confort que tiene la población al disponer de los elementos suficientes para satisfacer sus necesidades vitales. O sea, me está hablando que por bienestar general significa que no, al menos nosotros tengamos un nivel de vida adecuado o adecuada y que podamos satisfacer necesidades básicas, elementales, ¿no? Eso nos está diciendo. Y el Estado debe proveer eso. Por eso provee el empleo el Estado peruano, provee el crecimiento de la economía. Entonces, vamos por los derechos de una generación, ¿no? Profesor, una educación, un nivel de educación básica, elemental, que yo sea una persona empleable y tenga un salario justo, ¿sí o no? ¿No? Por ahí va la pregunta, ¿no? Entonces, ¿sería avión? Claro que sí. ¿Sería beso? Claro que sí, pues, ¿no? Satisfacer necesidades vitales, pues la alimentación. Sería dedo también, ¿no? A, B y D, avión. Así es. Esa es buena pregunta, Juanes, ¿ah? Bien, y la 12 y última pregunta dice, el presidente del Perú tiene a la facultad de nombrar su gabinete ministerial a cabo de 30 días. Entonces, hay un poder, ¿no? Y el primer ministro tiene 30 días para acudir al Congreso a exponer el plan de gobierno, ¿no? Entonces, así forma parte, ¿qué cosa? De los equilibrios de poder, ¿no? Los poderes del Estado son independientes y equilibrados. Y eso forma parte de un principio de la democracia, ¿no? 12 beso, ¿no? La democracia. Bien, jóvenes. Sería todo por hoy. Nos estaríamos viendo la próxima semana. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Tenemos 2 minutitos, jóvenes, para yo irme al otro salón ya. Bien, es que miren, jóvenes, cuáles son cuál es la base de la democracia, jóvenes? Salón, ¿dónde estás? Cuando habla, mire, el presidente de la República dice, en asuntos y debatir vinculados al desarrollo del país y las principales medidas que requiere su gestión. Es que un elemento de la democracia es el principio de la separación de poderes, jóvenes. ¿Ya? Entonces, si hay una separación de poderes, entonces, si bien es cierto, tenemos un presidente que va a ejercer el poder, pues ese poder no está limitado. Y está limitado, ¿por qué? Porque hay un Congreso que es el contrapeso político del Poder Ejecutivo. ¿Ya? Claro, porque el primer ministro va a exponer el plan de gobierno. Va a exponer el plan de gobierno ¿a dónde? Ante el Parlamento, y el Parlamento le tiene el voto de confianza. Si no, no le niega la confianza, entonces todo el gabinete tiene que renunciar. En qué caso sería el gobierno? En la pregunta, por ejemplo, aquí, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, institución que se encargue de regular, proteger y ayudar a los ciudadanos. Instituciones, bueno, las instituciones que vendría a ser la administración, la organización del gobierno, ¿no? Las instituciones públicas, ministerios, gobiernos regionales, municipalidades, y que en ellas están inmersas funcionarios y servidores públicos que buscan es el bien general de la población. Bien, chicos, sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Bien, chicos, hasta la próxima oportunidad. Cualquier duda, como Ayumi, jóvenes, cualquier preguntita, así que sea economía cívica, yo los respondo, ¿ya?
Bien, chicos, cuídense, un abrazo a todos, nos vemos. Bye, bye. Gracias, profe, cuídese. Sí, cuídense ustedes también, cuídense, estudien, joder, ya viene el examen también.